Durante una tarde vibrante y soleada en la Ciudad de México, el parque vibraba con vida. Las risas de los niños resonaban en el aire, entrelazándose con el canto de los pájaros que anidaban en los árboles. Sofía observaba a su hijo, Diego, mientras corría, sus pequeños pies descalzos tocando la suave hierba. Los rayos del sol reflejaban en la piel morena del niño, iluminando su rostro con un brillo casi etéreo. Sofía no podía evitar sonreír al ver la pura alegría que emanaba de él, pero al mismo tiempo, una sombra de tristeza se instalaba en su corazón. Las memorias de Felipe, su esposo fallecido, inundaban su mente como olas de un mar agitado. Era difícil no sentir su ausencia en momentos como ese, cuando todo parecía tan perfecto y al mismo tiempo tan incompleto. «Mira, mamá, lo logré», exclamó Diego, agitando los brazos en triunfo al conseguir subir a uno de los juegos del parque. Sofía aplaudió con entusiasmo, pero su mirada se desvió por un momento. Algo había llamado su atención. Un hombre de apariencia enigmática se alejaba, entrando en una lujosa mansión cercana. A primera vista, el hombre parecía solo un extraño, pero al mirarlo mejor, el corazón de Sofía se disparó. La semejanza era innegable. Tenía el mismo cabello oscuro y la misma postura de Felipe, y un escalofrío recorrió su espalda. «Diego, cariño, ¿puedes jugar un poco más? Ya regreso», dijo Sofía, tratando de mantener la calma en su voz. Diego miró a su madre, algo confundido, pero asintió con la cabeza, distraído ya con un nuevo juego. Sofía respiró hondo y decidió seguir al hombre, un deseo incontrolable de entender lo que estaba sucediendo la impulsaba. El hombre se alejaba, ignorando completamente la presencia de Sofía. Ella titubeó, la duda susurrándole que tal vez solo era una ilusión, pero la esperanza la empujaba hacia adelante, como un faro en medio de la tormenta. Al entrar en el camino que conducía a la mansión, Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y una mezcla de miedo y expectativa se apoderaba de ella. ¿Qué iba a encontrar? El hombre se giró una vez, y ella logró vislumbrar su rostro más de cerca. La semejanza era tan intensa que Sofía tuvo que recordarse a sí misma que debía respirar. Él se volvió nuevamente, y la puerta de la mansión se cerró lentamente detrás de él. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que se había acercado demasiado a la entrada. «¿Quién eres tú?», una voz femenina cortó el aire, haciendo que Sofía se sobresaltara. Una mujer elegante, con cabello largo y un vestido que irradiaba poder y encanto, la miraba con una expresión de desdén. La mirada de la mujer era afilada como una hoja, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Perdón, yo solo estaba mirando», Sofía intentó explicar, pero sus palabras sonaron débiles y vacilantes. «Mirar no es el problema, querida. El problema es lo que estás buscando aquí», respondió la mujer, con una sonrisa enigmática que no alcanzaba sus ojos. «Creo que es mejor que te alejes antes de que algo indeseado suceda». Las palabras de la mujer la golpearon como un puñetazo. Sofía sintió que el miedo crecía dentro de ella, pero también una determinación inquebrantable. No podía simplemente alejarse, no ahora. Pero, al mismo tiempo, la presencia de esa mujer y del hombre que se parecía a Felipe la dejaba confusa y herida. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaba sucediendo? Decidida a descubrir la verdad, Sofía se escondió detrás de una gran cortina que enmarcaba la entrada de la mansión. La atmósfera a su alrededor era opulenta, pero inquietante, y observó con el corazón en la garganta. La tensión en el aire era palpable, y sabía que había mucho más en esta historia de lo que podía imaginar. Sofía dudó al cruzar el imponente portón de la mansión. La atmósfera opulenta que la rodeaba la envolvió como un manto lujoso, pero la belleza del lugar no lograba disipar la inquietud que pulsaba dentro de ella. El contraste entre los candelabros brillantes y las sombras que parecían arrastrarse por las paredes era desconcertante. Con cuidado, se escabulló por el vestíbulo, admirando la exuberante decoración, pero su corazón latía acelerado, como si presintiera que algo estaba muy mal. Se escondió detrás de una cortina pesada, la mente en torbellino. La imagen del hombre que se parecía a Felipe la atormentaba.
¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué, después de tanto dolor y pérdida, había reaparecido de forma tan inesperada? La pregunta resonaba en su mente mientras observaba la escena frente a ella. El hombre se acercó a una mujer elegante, Isabel, que estaba sentada en un sofá de terciopelo. La confianza de ella era palpable, y la forma en que gesticulaba al hablar hacía que Sofía se sintiera insignificante. «No puedes dejar que ella se intrometa en nuestros planes, Felipe», dijo Isabel, con una voz suave pero firme. «Ella no entiende lo que está en juego. Si se entera de la verdad, podría arruinarlo todo». Sofía contuvo la respiración, el corazón apretándose. La conversación la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estaban tramando? El hombre que parecía ser su esposo estaba involucrado en algo que podría amenazar su comunidad. Una oleada de celos y traición la invadió, y comenzó a preguntarse si realmente había regresado por ella o si tenía otros intereses. «Lo sé, Isabel», respondió él, con una voz distante, casi desinteresada. «Pero no puedo simplemente ignorarla. Ella es mi pasado. Y Diego, él es mi hijo». La mención de Diego hizo que el estómago de Sofía se revolviera. Él era el vínculo que la unía a Felipe, pero ahora parecía que esa conexión también la convertía en un blanco. ¿Qué quería decir con «mi hijo»? La confusión la envolvía, como una niebla que dificultaba ver la verdad. «Si no actúas pronto, Felipe, puedes perderlo todo», insistió Isabel, su voz cargada de urgencia. «Ella no es una amenaza a ser ignorada. Necesitamos protegernos. ¿Sabes lo que está en juego aquí?» Sofía se encogió detrás de la cortina, incapaz de moverse. La idea de que Felipe pudiera estar sometido a la manipulación de Isabel era dolorosa. Él había prometido protegerla, y ahora parecía que se estaba involucrando en algo mucho más grande de lo que podría imaginar. El desespero comenzó a instalarse en su corazón, mezclándose con el dolor de la traición. «No puedo dejar que ella descubra lo que estamos haciendo. No podemos permitir que interfiera», continuó Isabel, su voz ahora casi un susurro. «La última cosa que necesitamos es que se convierta en un obstáculo. ¿Sabes lo que le sucede a aquellos que se oponen a nosotros?» Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Isabel estaba claramente dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses, y ahora Felipe estaba en el centro de esa tormenta. ¿Qué estaba realmente haciendo? ¿Había dejado a Sofía para proteger a la comunidad o simplemente para protegerse de su propia culpa? Con la determinación creciendo dentro de ella, Sofía decidió que necesitaba saber la verdad. No podía permitir que Isabel manipulase la situación. Si Felipe realmente estaba intentando proteger a la comunidad, ella necesitaba confrontarlo. Pero, ¿cómo lo haría? Él parecía tan distante, tan diferente del hombre que había conocido. «Felipe», llamó, su voz casi un susurro, pero la intensidad de la emoción hizo que resonara en la sala. El hombre se giró, y sus ojos se encontraron por primera vez. Había sorpresa y reconocimiento en su mirada, pero también una frialdad que hizo que el corazón de Sofía se rompiera en 1000 pedazos. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, con la voz tensa, como si intentara ocultar algo. «Yo vi cómo entraste. ¿Necesitas explicarme qué está pasando, qué está en juego?» Las palabras salieron apresuradas, y el dolor de años de separación brotó en su pecho. Felipe dudó, su expresión endureciéndose. «Sofía, no deberías estar aquí. Esto no es seguro». «¿No es seguro para quién, para mí o para ti?», respondió ella, con frustración creciendo. «¿Por qué no me lo dijiste? Necesito entender». Él la miró por un largo momento, y Sofía se dio cuenta de que la respuesta que él diera podría cambiarlo todo. Sofía respiró hondo, el corazón latiendo descontroladamente. Aquella era la oportunidad que había esperado, pero también el mayor riesgo que había tomado. Se acercó a Felipe, que estaba solo, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera perdido en pensamientos oscuros. Dudó, el nombre de él atascado en su garganta. «Felipe», susurró,
casi sin creer que ese momento se estaba concretando. Él levantó la cabeza lentamente, y Sofía sintió un escalofrío al darse cuenta de que, aunque su apariencia era la misma, la luz que antes brillaba en sus ojos parecía haberse apagado. Sofía, respondió él, su voz cargada de sorpresa y confusión. Pero la mirada que le lanzó era distante, como si estuviera observando a una extraña. ¿Eres tú? ¿Dónde has estado? ¿Por qué no volviste a casa? Las palabras salieron de su boca como un torbellino, la mezcla de amor y dolor transpareciendo en cada sílaba. Quería abrazarlo, sentir la seguridad que siempre había encontrado en sus brazos, pero algo la detuvo. La frialdad en su mirada la hizo retroceder un paso. Yo, no puedo explicarlo todo ahora, respondió Felipe, con la voz vacilante. Las cosas han cambiado, Sofía. Yo he cambiado. Desvió la mirada, como si las palabras que no dijo pudieran ser más dolorosas que aquellas que se atrevió a pronunciar. ¿Has cambiado? Sofía sintió una ola de ira y tristeza. Desapareciste sin una palabra, Felipe. Cría a nuestro hijo sola, mientras estabas aquí, rodeado de estas personas. Gesticuló en dirección a la sala donde Isabel y otros estaban conversando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó con nuestra vida? Él cerró los ojos por un momento, como si luchara contra una tormenta interna. Sofía, no puedo explicarlo todo ahora. Lo que necesitas entender es que volví para proteger a la comunidad. Hay un esquema de corrupción, y yo ayudé a crearlo. Las palabras de él golpearon a Sofía como un puñetazo en el estómago. ¿Ayudaste a crear esto? Felipe, ¿cómo puedes decir eso? Estuviste a mi lado cuando hablamos sobre ayudar a las personas, cuando decidimos criar a nuestro hijo para que fuera diferente en este mundo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, y se sintió vulnerable, expuesta ante el hombre al que amaba. Sé que es difícil de entender, dijo Felipe, su expresión ahora teñida de dolor. Pensé que podría hacer la diferencia desde adentro. Pero las cosas se salieron de control. Ahora estoy atrapado entre lo que era y lo que debo hacer. ¿Y qué debes hacer?, preguntó Sofía, con la voz entrecortada. ¿Dejar todo como está? ¿Traicionar la confianza de todos, incluida tu propia familia? No puedes esperar que acepte eso. Felipe finalmente miró a los ojos de ella, buscando algún vestigio del amor que un día existió entre ellos. Sofía, quiero corregir esto. Quiero ayudar a las personas. Solo, no sé cómo hacerlo sin exponerme al peligro. ¿Peligro? Sofía repitió, con incredulidad estampada en su rostro. Te preocupaste más por tu propio confort que por nuestra familia, y ahora, cuando finalmente apareces, me dices que tu prioridad es proteger a los demás. ¿Qué quieres que haga con eso? Felipe dio un paso hacia adelante, la angustia evidente en su rostro. Necesito que estés a mi lado. Juntos, podemos luchar contra esto. No quiero que tú y Diego estén en peligro. Por eso no volví antes. Quería asegurarme de que estuvieran a salvo. ¿A salvo? Sofía rió, una risa amarga. No entiendes que lo que hiciste nos dejó vulnerables. Te alejaste, y ahora todo lo que siento es traición. No puedes simplemente volver y esperar que acepte todo esto como si nada hubiera pasado. La conversación entre ellos flotaba en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Sofía se sentía dividida. El hombre que había amado profundamente ahora era un extraño, envuelto en secretos y mentiras. Y mientras buscaba la verdad, Felipe parecía estar cada vez más distante, atrapado en un laberinto de sus propias decisiones. Sofía, aún aturdida por la revelación de Felipe, se esconde detrás de una cortina pesada, su corazón acelerado y la mente nublada. Observa la escena que se desarrolla ante ella. El hombre que una vez fue su amor, ahora un extraño, está de pie frente a Isabel. La mujer, elegante y magnética, tiene una forma de ser que irradia poder, como si siempre estuviera en control. Sofía se siente pequeña, insignificante, como una sombra en medio de la luz que emana Isabel. Debes ser más cauteloso, Felipe, dice Isabel, su voz suave pero firme.
Sofía puede ser un obstáculo. No podemos permitir que descubra lo que estamos haciendo. Ella no es una amenaza, responde Felipe, pero hay una vacilación en su voz que hace que el estómago de Sofía se revuelva. Ella es solo una madre desesperada, interrumpe Isabel, con una sonrisa que no alcanza sus ojos. Y eso la hace aún más peligrosa. Recuerda lo que está en juego. No podemos dejar que ella interfiera en nuestros planes. ¿Sabes lo que está en juego? Sofía cierra los ojos, tratando de procesar las palabras de Isabel. ¿Qué está haciendo realmente Felipe? Siempre ha sido un hombre de principios, pero ahora todo parece tan distorsionado. El dolor en el pecho de Sofía se intensifica al darse cuenta de que la vida que una vez soñó a su lado puede haberse desvanecido en mentiras. Isabel, comienza Felipe, pero es interrumpido nuevamente. Necesitas elegir un lado, Felipe, dice Isabel, el tono de su voz ahora más agudo, casi como una advertencia. Si continúas dejándote llevar por estas emociones, por ella, podrías perderlo todo. Y no puedo permitir eso. Sofía siente una ola de rabia y desesperación. ¿Cómo puede Felipe estar tan involucrado con alguien como Isabel? La mujer que se asegura de insinuar que ella es solo un estorbo, un recuerdo que debe ser borrado. Sofía no es una amenaza, es una madre que lucha por la verdad. Tomando valor, Sofía decide que ya no puede quedarse ahí, oculta. Necesita confrontarlos, necesita saber qué está realmente sucediendo. Con un movimiento decidido, sale de detrás de la cortina, sus ojos fijos en Felipe. Felipe, llama, su voz temblando, pero llena de determinación. Felipe se gira, y por un momento, la mirada en sus ojos es de sorpresa, como si no esperara verla allí. Isabel, por otro lado, con una sonrisa en el rostro, observa la escena con interés. Sofía, dice Felipe, su voz sonando distante. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí porque quiero entender, responde Sofía, su voz ahora más firme. Te vi con Isabel y no puedo creer que estés involucrado con ella, con este esquema. Isabel da un paso al frente, con una mirada desafiante. No sabes nada, Sofía. Felipe solo está tratando de proteger lo que es suyo. Y tú, solo estás en el camino. No estoy en el camino de nadie, grita Sofía, la frustración explotando. Soy la madre de tu hijo, Felipe. Pensé que estabas luchando por nosotros, por la comunidad, ¿qué te pasó? Felipe parece dudar, y Sofía se da cuenta de que está luchando con sus propias emociones. Sofía, volví para hacer lo correcto, pero las cosas son más complicadas de lo que parecen. ¿Complicadas?, cuestiona, el corazón pesado. Te estás uniendo a una mujer que claramente solo se preocupa por el poder, ¿cómo puedes involucrarte con alguien así? No entiendes, responde Felipe, elevando la voz. Tomé decisiones equivocadas, y estoy intentando corregir eso, pero no puedo hacerlo solo. Isabel tiene recursos, contactos, recursos. Sofía ríe sarcásticamente, el desprecio evidente en su voz. Te estás vendiendo, Felipe, ¿por qué no puedes ser honesto conmigo? Isabel, percibiendo la tensión creciente, decide intervenir. Sofía, tú no estás en este nivel. No sabes lo que es necesario para mantener la seguridad de tu familia. Felipe está haciendo lo que debe hacerse, aunque no lo entiendas. ¿Y qué sabes tú sobre mi familia?, dispara Sofía, con la mirada fija en Isabel. Puedes tener dinero y poder, pero eso no te da el derecho de destruir vidas. El clima en la sala se torna eléctrico, y Sofía siente que la verdad está a punto de revelarse. Sabe que necesita luchar por su familia, por Diego, y que no puede permitir que Isabel la manipule o que Felipe continúe perdiéndose. Lo que sea que suceda a continuación, está lista para enfrentarlo. Sofía sentía su corazón apretarse mientras se preparaba para confrontar a Isabel. La tensión entre las dos mujeres había alcanzado un punto insoportable, y Sofía sabía que necesitaba proteger a Diego a toda costa. La mirada fría y calculadora de Isabel la atormentaba, y la idea de que su presencia podría amenazar la seguridad de su hijo la impulsaba.
con determinación, decidió que no podía seguir escondiéndose en las sombras de la mansión, era hora de enfrentar a la mujer que parecía dispuesta a destruir su vida. Esa tarde, mientras el sol aún iluminaba la Ciudad de México, Sofía se dirigió a la casa de Isabel. La mansión era imponente, con sus paredes blancas y ventanas amplias que reflejaban la luz del día. Sin embargo, Sofía sentía que, detrás de esa fachada de opulencia, solo había oscuridad y manipulación. Al golpear la puerta, su estómago se revolvió, pero no dudó. Cuando Isabel abrió la puerta, una sonrisa encantadora apareció en su rostro, pero sus ojos delataban una hostilidad disfrazada. «Sofía, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó Isabel, con un tono de voz que traslucía falsedad. «Necesito hablar contigo, Isabel». «Es sobre Felipe y lo que está sucediendo», dijo Sofía, tratando de mantener la firmeza en su voz. Isabel cruzó los brazos, un gesto que exhibía su superioridad. «Ah, ¿quieres hablar de él? No sé si sea una buena idea. Felipe ha estado tan ocupado, con cosas importantes». Sofía sintió una ola de ira invadirla. ¿Importantes? Estás hablando de corrupción y mentiras. ¿Cómo puedes estar al lado de él y no sentir vergüenza? La sonrisa de Isabel se desvaneció por un momento, y en su lugar apareció una expresión de desdén. No entiendes, ¿verdad? Felipe está haciendo lo que debe hacerse. A veces, para proteger a las personas, es necesario ensuciarse las manos. Y deberías saber que, al entrometerte, puedes estar poniendo a tu hijo en peligro. Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Sofía como un eco siniestro. Sabía que no podía retroceder. Mi hijo no es una moneda de cambio en tus juegos de poder. Voy a luchar por la verdad, sin importar lo que hagas. ¿Realmente crees que puedes enfrentar esto sola? Isabel rió, pero había un tono amenazador en su risa. Felipe no es solo un hombre cualquiera, Sofía. Tiene aliados, y yo soy una de ellas. Si no dejas de entrometerte, podrías terminar lastimándote, y tu hijo también. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se dejó abatir. Si piensas que puedes intimidarme, estás muy equivocada. Conozco la verdad y no voy a rendirme. Con eso, Sofía abandonó la mansión, su corazón latiendo con adrenalina y miedo. La conversación la había dejado inquieta, pero una determinación feroz comenzó a crecer dentro de ella. Sabía que tenía que actuar, no solo por sí misma, sino por todos los que estaban siendo perjudicados por el esquema de Felipe e Isabel. Esa noche, mientras Diego dormía, Sofía reflexionaba sobre sus promesas a Felipe. Recordaba cómo él la había amado y la promesa que hicieron de luchar juntos por un futuro mejor. Ahora, todo parecía desmoronarse, y el dolor de su amor perdido se mezclaba con la confusión y la traición que sentía. Sin embargo, la mañana siguiente trajo nuevos desafíos. Al llevar a Diego a la escuela, él parecía inquieto. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó, mirándola directamente a los ojos. ¿Tú y papá están peleando?». Sofía se detuvo, sintiendo que su corazón se rompía al escuchar la pregunta inocente. «No, cariño. Solo estoy tratando de entender algunas cosas. Papá está pasando por un momento difícil. Pero a mí me gusta papá», exclamó Diego, con la preocupación estampada en su rostro. «Él es mi héroe». Esas palabras golpearon a Sofía como una flecha. Se encontró en un dilema emocional. ¿Cómo podría explicarle la complejidad de la situación a su hijo? Con esfuerzo, sonrió y acarició el cabello de Diego. «Yo también quiero a papá. Pero a veces, los héroes tienen que enfrentar sus sombras para volverse aún más fuertes». Diego frunció el ceño, confundido. «¿Qué son sombras?». Sofía dudó, buscando las palabras adecuadas. «Son cosas que no podemos ver fácilmente, pero que pueden hacernos daño. Y, a veces, los héroes cometen errores». El niño la miró fijamente, como si intentara entender. «Entonces, ¿vas a ayudar a papá a no cometer más errores?».
La pregunta hizo que el estómago de Sofía se retorciera. Sabía que la respuesta no era simple. Yo, no sé. Pero voy a intentar hacer lo correcto para nosotros, Diego. Siempre. Mientras caminaban hacia la escuela, Sofía sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La lucha que estaba a punto de enfrentar no era solo suya, sino de todos a su alrededor. Y, con la determinación renovada, decidió que, independientemente de las sombras que rodeaban a Felipe, no se dejaría abatir. Sofía estaba lista para luchar por la verdad, no solo por sí misma, sino por Diego y por la comunidad que tanto amaba. Sofía se encontraba en su pequeño departamento, decorado con recuerdos de días más felices, cuando decidió que era hora de actuar. Las palabras de Felipe aún resonaban en su mente, pero la necesidad de proteger a Diego y a la comunidad pesaba sobre sus hombros. Reunió a algunos amigos de confianza, aquellos que siempre habían estado a su lado, y los invitó a una reunión. El lugar elegido fue un café modesto, pero acogedor, donde podían discutir sin miedo a ser escuchados. Necesitamos hablar sobre lo que vi en la mansión, comenzó Sofía, su voz firme, pero su mirada traicionaba un mixto de inseguridad y determinación. Felipe está involucrado en algo mucho más grande de lo que pensamos. Y no puedo quedarme parada mientras esto sucede. Los amigos la rodearon, algunos con expresiones de preocupación, otros con miradas de expectativa. Ricardo, uno de los más cercanos, frunció el ceño. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Felipe, él era un buen hombre. No puede estar detrás de algo así. Sofía respiró hondo, su mente repleta de recuerdos de Felipe, del hombre que amaba y que ahora parecía una sombra de lo que fue. Puede que haya sido un buen hombre, pero lo que vi, lo que escuché, su voz falló por un momento, pero continuó. Él está involucrado en corrupción. Y Isabel, ella tiene un control mucho mayor sobre él de lo que podemos imaginar. Necesitamos pruebas, Sofía, dijo Mariana, otra amiga, con un tono decidido. No podemos acusarlo sin tener algo concreto para presentar. Lo sé, respondió Sofía, asintiendo. Estoy pensando en cómo hacerlo. Pero necesitamos actuar rápido. La comunidad se está viendo perjudicada, y todos merecen conocer la verdad. A medida que la conversación avanzaba, Sofía sintió que la energía en el aire cambiaba. No estaba sola en esta lucha, había una fuerza colectiva que pulsaba entre ellos. Juntos, podrían enfrentar lo que quiera que Felipe e Isabel estuvieran tramando. Pero la duda aún la atormentaba. ¿Y si Felipe realmente estaba haciendo esto para proteger a la comunidad? La idea la incomodaba. Si tienes razón, ¿qué harás al respecto?, preguntó Ricardo, sus ojos fijos en los de ella, como si intentara ver más allá de su determinación. Voy a reunir pruebas. Voy a investigar. Y si es necesario, lo confrontaré de nuevo, respondió Sofía, la determinación creciendo con cada palabra. No puedo dejar que se esconda detrás de mentiras y poder. Y, más importante aún, no puedo dejar que lastime a Diego o a cualquier otra persona. Mariana, que siempre tuvo un espíritu combativo, sonrió alentadora. Estamos contigo, Sofía. Vamos a descubrir la verdad juntas. Mientras la conversación se desarrollaba, Sofía sintió que un peso se aligeraba de sus hombros. Los amigos, la comunidad, todos estaban dispuestos a luchar a su lado. Pero aún había miedo. El miedo de que la verdad pudiera ser aún más devastadora de lo que imaginaba. Más tarde, al regresar a casa, Sofía encontró a Diego viendo un dibujo animado, sus ojos brillando de alegría. La imagen de su hijo la hizo reconsiderar. Lo que estaba a punto de hacer podría afectarlo profundamente. Diego, llamó, sentándose a su lado en el sofá. ¿Recuerdas a tu papá, verdad? Recuerdo, mamá, respondió el niño, su mirada curiosa. ¿Por qué preguntas? Porque, necesito entender quién es y qué está haciendo. A veces, las personas pueden sorprendernos, y no siempre de la mejor manera, dijo Sofía, dudosa. Solo quiero que vuelva a ser lo que era, dijo Diego,
la inocencia en su voz rompiendo el corazón de Sofía. Lo extraño. Yo también lo extraño, hijo, murmuró, abrazándolo con fuerza. Pero necesitamos ser fuertes. Necesitamos saber la verdad, incluso si eso significa que algunas cosas cambien. Diego la miró con un mixto de confusión y comprensión. ¿Vas a descubrir quién es? Sofía asintió, sintiendo que la determinación se solidificaba dentro de ella. Sí, lo haré. Y te protegeré, no importa lo que pase. Sabía que el camino apenas comenzaba, que el futuro era incierto y peligroso. Pero, en ese momento, rodeada por el amor de su hijo y el apoyo de sus amigos, Sofía sintió que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. La lucha por la verdad sería difícil, pero no estaba sola. Y esa certeza era la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sofía respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. La luz que entraba por la ventana de la mansión iluminaba el rostro de Felipe, pero no disipaba la frialdad en sus ojos. Sabía que necesitaba confrontarlo, necesitaba respuestas. Con el rostro decidido, se acercó a él, que estaba apoyado contra una mesa lujosa, con la expresión distante, como si estuviera en otro mundo. Felipe, lo llamó, su voz firme, aunque temblorosa. Necesitamos hablar. Ahora. Él la miró, y por un breve momento, la sombra de reconocimiento cruzó su mirada. Sofía, yo, no sé si es el mejor momento. No hay un mejor momento. No puedo seguir aquí, atrapada entre la duda y el dolor. Me dejaste sin explicaciones, y ahora necesito entender por qué estás aquí y qué estás haciendo. La frustración en su voz se transformó en desesperación. Necesitas decirme la verdad. Felipe dudaba, la tensión entre ellos era palpable. Sofía podía ver que él luchaba con sus propias emociones, pero su determinación no le permitía evadirla. Estoy aquí para proteger a la comunidad, Sofía. Lo que escuchaste, no es lo que parece. Entonces dime qué parece. Sofía casi gritó. Te vi, Felipe. Te vi encontrarte con Isabel, y todo lo que dijiste sobre corrupción. Estás involucrado en eso, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer esto con las personas que amamos? Los ojos de Felipe brillaron con una mezcla de dolor y rabia. No quería que supieras. No quería involucrarte en esto. He hecho cosas de las que me arrepiento, pero ahora estoy tratando de corregir mis errores. ¿Corregir? Sofía rió amargamente, la incredulidad transpareciendo en su tono. ¿Y eso justifica lo que hiciste? Me dejaste sola, Felipe. Con Diego. Y ahora vienes con estas excusas absurdas. Él se pasó la mano por el cabello, claramente exasperado. ¿No entiendes? Estaba atrapado en una situación de la que no sabía cómo salir. Volví para intentar arreglarlo todo. Para tratar de protegerlos. ¿Proteger o destruir? Sofía sacudió la cabeza, el dolor creciendo en su pecho. Te estás poniendo en riesgo y me estás poniendo en peligro. ¿Qué quieres de mí ahora? ¿Que yo crea que todo esto es por amor? Felipe dio un paso adelante, su expresión suavizándose, pero aún así distante. Te amo, Sofía. Siempre te he amado. Pero lo que hice, lo hice pensando en ti y en Diego. Solo quería que ustedes estuvieran a salvo. ¿A salvo, en un mundo donde te involucras con Isabel y te conviertes en parte de un esquema corrupto? Eso no es protección, Felipe, eso es traición. La voz de ella temblaba, entre lágrimas y rabia. Me dejaste atrás y ahora quieres que acepte tus justificaciones como si nada hubiera pasado. Los dos permanecieron en silencio por un momento, el peso de las palabras flotando en el aire. Sofía podía sentir el dolor de él, pero no podía ignorar la traición que sentía. Era como si la esperanza de un futuro juntos se hubiera disipado entre esas revelaciones. No puedo seguir así, finalmente dijo, con la voz baja pero firme. Necesitas elegir, Felipe. Elegir entre este poder que te está consumiendo o tu familia. No puedo ser parte de esto.
No puedo vivir así. Felipe abrió la boca para responder, pero las palabras se le escaparon. Su mirada oscilaba entre la determinación y la confusión, mientras la tensión aumentaba. Sofía, no, ella interrumpió, la decisión tomando forma en su corazón. Tienes que tomar una decisión ahora. Y no voy a esperar por ti. No puedo. Diego me necesita, y yo necesito una vida libre de las sombras del pasado. En ese momento, Isabel apareció en la puerta, observando la escena con una sonrisa maliciosa, como si ya supiera que la situación estaba a punto de intensificarse. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía dejarse intimidar. De cualquier forma, la conversación con Felipe no podía terminar así. Puedes intentar manipularme, Isabel, pero no voy a dejar que destruyas lo que queda de mi familia, afirmó Sofía, mirando directamente a Felipe, como si desafiara su lealtad. Felipe miró entre las dos mujeres, confundido y dividido. Sabía que las palabras de Sofía eran verdad, pero el peso de sus acciones lo mantenía atrapado en una red de incertidumbres. Isabel, por otro lado, estaba lista para jugar sus cartas, y Sofía podía sentir que la batalla apenas comenzaba. Sofía estaba en un momento decisivo de su vida. La revelación sobre el esquema de corrupción en el que Felipe había estado involucrado la había dejado en estado de shock, pero también había despertado una indignación feroz dentro de ella. Cuando se reunió con los amigos de la comunidad en la pequeña sala de un centro comunitario, el ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. Las paredes estaban decoradas con fotos de eventos pasados, y la luz suave de las lámparas colgantes creaba una atmósfera de solidaridad. Necesitamos actuar ahora, dijo Sofía, con la voz firme y decidida. No podemos quedarnos en silencio mientras nuestras vidas y nuestras comunidades están siendo destruidas por personas que deberían protegernos. Las miradas de sus amigos se fijaron en ella, y un murmullo de acuerdo recorrió el grupo. ¿Pero cómo vamos a hacer eso, Sofía?, cuestionó Carlos, uno de los residentes más antiguos de la comunidad. Estamos en desventaja. Felipe tiene poder e influencia. No podemos permitir que el miedo nos impida luchar, respondió Sofía, sintiendo como la adrenalina ascendía. Necesitamos reunir pruebas, testigos y exponer la verdad. Él puede tener el dinero y la corrupción a su favor, pero tenemos la justicia y la verdad como aliadas. Una mujer mayor, María, levantó la mano. ¿Qué necesitas de nosotros? Estamos dispuestos a ayudar. La determinación en sus ojos hizo que Sofía se sintiera más fuerte. La comunidad estaba dispuesta a luchar a su lado, y eso la alentó. Necesitamos recoger documentos, grabaciones, cualquier evidencia que muestre lo que Felipe hizo y cómo nos afecta a todos, dijo Sofía. Si logramos demostrar que él es un traidor, la comunidad se unirá contra él. Las ideas empezaron a fluir, y pronto todos estaban discutiendo planes y estrategias. En medio del fervor de la conversación, Diego entró en la sala, sosteniendo un dibujo que había hecho en el parque. Su sonrisa iluminó el ambiente, pero al ver la expresión seria en el rostro de su madre, su alegría disminuyó. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Diego, con los ojos llenos de preocupación. Sofía se agachó para estar a su altura. «Sí, mi amor. Solo estamos planeando algo importante. ¿Recuerdas al hombre que vimos en la mansión? Él no es quien piensas». «¿Qué pasó con él?», insistió Diego, la curiosidad mezclada con temor. Él hizo cosas malas, y necesitamos hacer lo que es correcto. Pero no te preocupes, estamos juntos en esto, y prometo que te protegeré, dijo, envolviendo los brazos alrededor de su hijo. El apoyo de Diego era un recordatorio de lo que realmente importaba. La reunión continuó, y la energía aumentaba a medida que las personas se sentían más involucradas. Sofía sabía que estaba tratando con algo peligroso, pero la idea de quedarse de brazos cruzados mientras la corrupción dominaba su vida y la de su hijo era insoportable. No podían perder la esperanza. Al día siguiente, Sofía se reunió con algunos de sus amigos más cercanos para comenzar a recolectar información. Se dividieron en grupos, cada uno encargado de investigar diferentes aspectos del esquema.
Mientras caminaba por las calles conocidas, Sofía sentía la presión aumentar, pero también la determinación. Con cada paso, recordaba lo que estaba en juego. Si logramos juntar todo esto, podemos presentar un caso sólido, le dijo a Carlos durante una breve pausa. La gente necesita saber la verdad. Tengo algunos contactos que pueden ayudar, respondió Carlos. Intentaré averiguar más sobre las transacciones financieras de Felipe. Si encontramos algo que lo vincule directamente a esas actividades, podremos derribarlo. Sofía asintió, sintiendo el corazón acelerarse. Cada día que pasaba, la lucha por la justicia se volvía más real. Se dio cuenta de que no estaba sola, la comunidad estaba a su lado, dispuesta a enfrentar los riesgos y luchar por un futuro mejor. Mientras el equipo se dispersaba, Sofía miró al cielo azul sobre ella. Voy a hacer esto por ti, Diego, susurró para sí misma. Esta lucha no era solo sobre Felipe, sino sobre la vida que quería construir para su hijo, lejos de las sombras del pasado. Y con esa determinación, se lanzó a la batalla, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La tensión flotaba en el aire como un peso insoportable. Sofía estaba de pie en el centro de la plaza de la comunidad, rodeada de rostros amigos y conocidos que ahora la miraban con expectativa. Con el corazón acelerado, se preparaba para compartir la verdad sobre Felipe y su implicación en el esquema de corrupción que había devastado tantas vidas. El coraje brotaba de su dolor y, aunque el miedo la consumía, la determinación de hacer lo correcto la mantenía firme. Amigos, comenzó Sofía, la voz temblando pero firme. Ustedes conocen a Felipe y lo que representa para esta comunidad. Pero ya no puedo quedarme en silencio. Él estuvo involucrado en algo horrible, algo que nos perjudicó a todos. Las palabras salieron como un grito de alivio, pero también como un acto de valentía. Ella vio la expresión de confusión y preocupación en los rostros de sus vecinos, pero no retrocedió. Felipe, que observaba la escena a lo lejos, sintió el peso de cada palabra que salía de la boca de Sofía. Estaba acorralado, sus pensamientos agitados en un torbellino. ¿Qué había hecho? La verdad estaba saliendo a la luz y, en un momento de desesperación, se dio cuenta de que necesitaba actuar. Con pasos rápidos, se dirigió a la multitud, el rostro pálido pero decidido. Sofía, gritó, interrumpiendo el murmullo de la multitud. Las miradas se volvieron hacia él y la tensión creció aún más. Déjame explicarte. Yo, no soy el hombre que piensas que soy. He cometido errores, pero estoy aquí para corregir eso. ¿Quieres corregirlo?, disparó Sofía, con la voz elevada, el dolor transpareciendo en cada palabra. ¿Cómo puedes hablar de corregir cuando has estado escondido detrás de mentiras y traiciones? ¿Te has olvidado de cuánto están en juego nuestras vidas y el futuro de nuestro hijo? Felipe abrió la boca para responder, pero las palabras fallaron. Sentía la presión de la mirada de la comunidad sobre él y la vergüenza lo sofocaba. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, Sofía. Pero creía que te protegía a ti, protegía a Diego. ¿Proteger? ¿Crees que protegerme es mentirme? ¿Es dejarme en la oscuridad sobre todas tus acciones? No me conoces, Felipe. La rabia y la frustración de Sofía eran palpables, y las personas alrededor comenzaron a murmurar entre sí, cuestionando la verdadera naturaleza del hombre que antes admiraban. Isabel, que observaba de lejos, no podía dejar pasar la oportunidad. Se acercó, una sonrisa maquiavélica en los labios. Ah, Felipe, siempre el héroe, ¿no es cierto? Pero no puedes esconder tu pasado para siempre. La verdad siempre sale a la luz. Su tono era provocador, y Sofía sintió un escalofrío al darse cuenta de que Isabel estaba tratando de manipular la situación a su favor. Sal de aquí, Isabel, dijo Sofía, con desdén. No tienes lugar en esta conversación. El desprecio en su voz era evidente y se volvió hacia Felipe. Necesitas decidir, Felipe. ¿Qué es lo que realmente importa para ti? ¿El poder y la riqueza que obtuviste a costa de todos nosotros o tu familia? Felipe dudó, la lucha interna reflejada en su mirada.
Sabía que había cruzado límites, que se había dejado llevar por las promesas de Isabel y por el deseo de estatus. Sofía, yo necesito corregir mis errores. No quiero seguir así. Quiero ser un padre para Diego, quiero ser un esposo para ti. Pero no puede ser eso si no eres sincero, Felipe, exclamó Sofía, con la voz entrecortada. ¿Cómo puedo confiar en ti de nuevo? ¿Cómo puedo creer que realmente te importa cuando todo lo que hiciste fue esconderte? La multitud ahora estaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Felipe miró a su alrededor, viendo las expresiones de desilusión y desconfianza. Se sentía rodeado, no solo por la comunidad, sino por las consecuencias de sus acciones. Haré lo que sea necesario para recuperar la confianza de ustedes. Voy a exponer todo. Isabel, el esquema, todo. ¿Crees que puedes simplemente deshacerte de mí, Felipe?, disparó Isabel, con una voz cortante. No sabes con quién estás lidiando. No permitiré que eso suceda. Sofía miró a Felipe, su corazón dividido entre la esperanza de que realmente quisiera cambiar y el miedo de que fuera solo otra mentira. Si estás diciendo la verdad, demuéstralo. Demuestra que puedes ser el hombre que dices que quieres ser. Las palabras de Sofía resonaron en la plaza, y Felipe sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros. Respiró hondo, preparándose para enfrentar no solo a Isabel, sino también la verdad que él mismo había ignorado por tanto tiempo. Lo haré. Lo prometo. La determinación en su voz era innegable, pero la duda aún flotaba sobre los dos, como una sombra que no quería disiparse. Mientras la Ciudad de México hervía en protesta contra la corrupción que había sido expuesta por Sofía, el clima era de tensión palpable. Las voces unidas de la comunidad resonaban por las calles, clamando por justicia, pero en el fondo de la mansión, un secreto estaba a punto de ser revelado, un secreto que cambiaría todo. En el centro del tumulto, Sofía respiraba hondo, rodeada de amigos y aliados que creían en su lucha. Pero, en medio de la agitación, una sombra familiar apareció en la entrada de la mansión, capturando la atención de todos. Era Felipe, o mejor dicho, el hombre que todos creían que era Felipe. No puedo creer que esté aquí, murmuró Sofía, con el corazón acelerado en su pecho. El hombre se acercó, y la confusión en su mirada era evidente. Estaba pálido, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. A su lado, el verdadero Felipe apareció, un poco más delgado y con una expresión decidida. Este hombre no es quien ustedes piensan que es, habló el verdadero Felipe, su voz firme pero cargada de emoción. Yo soy Felipe. Mi hermano gemelo, Mauro, asumió mi identidad tras un accidente que me dejó como fugitivo. Un murmullo se extendió entre la multitud. Sofía miró al hombre que siempre creyó que era su esposo, en busca de respuestas. ¿Tú, no puedes estar hablando en serio? ¿Cómo es posible esto? Su voz temblaba, la incredulidad mezclada con una ira creciente. Mauro, el impostor, parecía estar al límite. Nunca quise que esto sucediera. Tomé tu lugar porque estaba en problemas. Felipe, él estaba en peligro. Quería protegerlo, pero terminé involucrándome en algo que no era mío. Me dejé llevar por la ambición y la codicia, confesó, su voz quebrándose. No soy el hombre que amas, Sofía. Soy solo una sombra de lo que él podría haber sido. ¿Una sombra? Sofía casi gritó, sintiendo el dolor en su corazón intensificarse. Destruiste mi vida, Mauro. Jugaste con mis sentimientos, con la vida de Diego, ¿y ahora vienes con esta historia absurda? Felipe, el verdadero, dio un paso adelante, interrumpiendo. Sofía, por favor, escúchame. No estaba en control de la situación. Después del accidente, mi hermano se escondió y yo quedé atrapado en una vida que no era la mía. Era más seguro esperar, pero sabía que algún día tendría que enfrentar las consecuencias. Miró profundamente a sus ojos, buscando una conexión. Nunca dejé de amarte y nunca quise que sufrieras. Sofía sintió una ola de confusión y dolor invadir su ser. Amar,
dejaste que viviera con un hombre que no eras tú, ¿cómo puedo confiar en ti ahora? La tensión aumentaba, y Mauro, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control, comenzó a alejarse. No quiero ser parte de esto. Soy lo que soy, y lo que hice no puede deshacerse. Lo que importa ahora es que sepas la verdad. Felipe puede corregir sus errores, y yo, solo quiero que ustedes sean felices. Con una última mirada triste, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo de la mansión. Felipe miró a Sofía, su expresión suavizándose. Por favor, déjame explicarte. Quiero hacer las cosas bien. Quiero ser el marido y padre que tú mereces. ¿Y cómo piensas hacer eso? Sofía respondió, ahora con la voz más calmada, pero aún llena de desconfianza. Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo puedo creer que puedes cambiar, que realmente eres capaz de luchar por nosotros? Él respiró hondo, la frustración y el dolor en sus ojos se convirtieron en una determinación renovada. Voy a exponer la corrupción en la que estuve involucrado, incluso si eso significa perderlo todo. Ya no tengo nada que perder, Sofía. Solo quiero protegerte a ti y a Diego. No soy el hombre que conociste, pero estoy dispuesto a luchar para ser el hombre que necesitas. Sofía sintió la lucha interna creciendo dentro de ella. Las palabras de él eran sinceras, pero el dolor de la traición aún estaba fresco. ¿Y si fallas de nuevo? ¿Y si todo esto es solo otra ilusión? No permitiré que eso suceda, respondió Felipe, su mirada firme y decidida. Estoy listo para enfrentar las consecuencias, no solo por mí, sino por ti y por nuestro hijo. Si puedes darme una oportunidad, te prometo que lucharé. Sofía lo miró, con el corazón dividido entre la esperanza y la desconfianza. La verdad estaba finalmente ante ella, pero el dolor del pasado aún pesaba en su pecho. Necesito tiempo, murmuró, la voz casi un susurro. Tiempo para entender todo esto. Estaré aquí, no importa cuánto tiempo tome, respondió Felipe, una leve sonrisa surgiendo en su rostro. La verdad es un camino doloroso, pero es el único que nos llevará a la libertad. Y así, en medio del caos de la comunidad reunida, Sofía se dio cuenta de que, a pesar de todo, la lucha por la justicia y la verdad no era solo sobre el pasado, sino sobre un futuro que aún podía ser reconstruido, incluso si las sombras del pasado aún la seguían.